Buen día, queridos hermanos. En esta ocasión les comparto una pequeña cápsula de apologética. En este pequeño audio trataremos acerca de los 144,000 que, según los testigos de Jehová, serán los únicos que se salvarán, los únicos que irán al cielo. Los demás, según ellos, se quedarán a vivir aquí en la tierra, en una tierra, por así decirlo, mejorada, como el paraíso, como si fuera el Edén. Los demás, sobre todo sus líderes, se irán al cielo, dicen ellos. Pero, ¿será esto cierto? ¿Será que verdaderamente eso dice la palabra? Bien, podemos afirmar categóricamente que esto es falso. En realidad, lo que encontramos en Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 4 al 8, es lo siguiente. Entonces oí el número de los marcados con el sello, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Como vemos, en primera nos está hablando de todos aquellos que vivían bajo el Antiguo Testamento, es decir, bajo el Antiguo Pacto, el pueblo de Dios elegido que era Israel. Y nos dice en el versículo 5, de la tribu de Judá, 12,000 marcados, de la tribu de Rubén, 12,000 marcados, de la tribu de Gad, 12,000 marcados, de la tribu de Aser, 12,000 marcados, de la tribu de Neftalí, 12,000 marcados, de la tribu de Manasés, 12,000 marcados, de la tribu de Simeón, 12,000 marcados, de la tribu de Leví, 12,000 marcados, de la tribu de Isaacar, 12,000 marcados, de la tribu de Zabulón, 12,000 marcados, de la tribu de José, 12,000 marcados, de la tribu de Benjamín, 12,000 marcados. Como vemos, está hablando de las tribus del pueblo de Israel. Se está refiriendo a todos aquellos que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento. Y además, hermanos, los números son simbólicos. El 12 para la Biblia significa plenitud. Y aquí menciona a 12 tribus. Entonces sería 12 por 12, 144. Pero habla de miles. ¿Qué quiere decir esto? Que son una gran multitud, una gran cantidad. Eso es lo que nos dice 12 por 12 por 1000. El Apocalipsis nos está diciendo que una gran cantidad de personas se salvarán. Es decir, el plan de Dios ha tenido éxito. Muchos han escuchado y han caminado hacia Él en sus preceptos. Puesto que muchísima gente alcanzó la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero aquí mismo en Apocalipsis capítulo 7, ahora en el versículo 9, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Y esto es lo que nos da certeza de que no solamente son 144,000. Después de esto, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa: ¿quién salva fuera de nuestro Dios, que se siente en el trono y del Cordero? Como vemos, hermanos, la propia palabra, que es palabra perfecta de Dios, derriba los dichos de los hermanos separados, testigos de Jehová. Así que no es cierto que solamente 144,000 irán al cielo, mientras los demás se queden aquí en la tierra. La palabra de Dios no dice eso. Habrá muchísima gente
que aún sin pertenecer al Antiguo y al Nuevo Testamento, alcanzarán la salvación, obedeciendo a los dictados de su conciencia. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Si Dios quiere que todos los hombres se salven, entonces, ¿por qué solamente unos irán a su presencia y otros, aunque se hayan portado bien o hayan hecho lo que Él manda, se van a quedar fuera? Eso no es de un Dios misericordioso. Entonces nosotros vemos aquí en la carta a los romanos cómo el Señor nos dice que por la conciencia de algunos, de la manera de comportarse, también alcanzarán la salvación. Romanos capítulo 2, versículo 14, nos dice: cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. Pues bien, hermanos, ya vemos que no solamente 144,000 se van a salvar, como dicen los testigos de Jehová, sino que serán multitudes de toda raza y nación. Todos aquellos que aún sin tener el conocimiento del Evangelio, tratan de hacer lo que consideran correcto. Y Dios eso lo premia. Dios no puede juzgar a alguien con reglas que no conoce, pero sí con reglas que buscan la perfección de Dios. Así que, hermanos, pues en esta pequeña cápsula de apologética podemos decir ahora sí, cuando pasen los testigos de Jehová y nos digan que solamente 144,000 se van a salvar y que es necesario que pertenezcan a la organización de los testigos de Jehová, nosotros le podemos decir: no es cierto. Se salvará una gran multitud. Y terminamos con Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Nos dice: tuve otra visión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y lo rodeaban 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Es decir, aquí nos habla de 144,000, una multitud de aquellos que hemos creído en la buena nueva, es decir, todos aquellos del nuevo pueblo de Dios. Queridos hermanos, pues un saludo, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Próximamente les estaremos compartiendo algunos audios más acerca de la apologética, de cómo defender nuestra fe. Gloria a Dios, hermanos.